Hola amigos, les habla su amigo Dr. Nightmare. Para variar un poco, hoy quiero contarles una historia personal, algo que sufrí con mis padres un día cualquiera hace aproximadamente 8 años. Para tener un poco de contexto, les contaré algo de mi historia. Desde que tengo memoria, mi familia y yo hemos sufrido cosas paranormales, por decirlo de alguna manera. Algunos de ustedes estarán familiarizados con los términos mal de ojo, un embrujo, envidias, un amarre, etc. Lo crean o no, son cosas que no pueden ser tomadas a la ligera cuando te las dicen. Desde mucho tiempo atrás, hemos pasado por situaciones que van desde tener sustos por ver fantasmas, hasta tener invitados en nuestra casa, que de repente nos decían que había algo malo en ella, que se sentía pesada, cosa que sí era así, pero eso lo contaré en otro video. Pero volviendo al tema, habíamos estado buscando ayuda para terminar con esas cosas malas que nos pasaban, esas malas rachas que sin duda eran causa de algo que estaba más allá, algo que sentíamos que no era natural. Fuimos con sacerdotes que nos voltearon la espalda descaradamente, diciendo que esas no eran cosas de Dios o algo así. Fuimos con tipos que resultaron ser charlatanes y otros que sí sabían exactamente de qué hablábamos y sabían cómo actuar, pero que no eran tan fuertes como para quitar ese mal de raíz. Así pasamos muchos años, hasta que a mi madre le contaron de una señora que era curandera espiritual, que vivía en una colonia nueva en aquellos años y se encontraba muy alejada de nuestra casa en el centro de la ciudad. Decidimos darle una oportunidad. Estábamos dispuestos a tratar de todo. En aquellos años, no contábamos con un automóvil para transportarnos, y recurrimos al transporte público de nuestra ciudad. Ese día, el cielo estaba totalmente despejado. No había pronóstico de lluvia. Fuimos mis padres y yo, con toda la confianza del mundo. Mi hermana decidió quedarse en casa ese día. Tardamos casi 2 horas en llegar al lugar. Cuando llegamos a la entrada de la colonia, el cielo comenzó a nublarse. Por más que queríamos, no dábamos con la dirección de la curandera, pero preguntamos en varias tiendas y a gente que vivía por el lugar, a punto de darnos por vencidos, y comenzando a llover levemente. Una señora nos dijo que le habían contado de alguien que curaba, una señora que vivía a varias cuadras de donde nos encontrábamos. Nos guió un poco y nos dijo que era una casa donde había un techo de madera y una cortina de cuentas en la puerta. Después de un rato, y con mucha suerte, llegamos a la casa de la curandera. En la entrada estaba un señor de sombrero vaquero, muy misterioso, que nos dijo que la señora en ese momento estaba con alguien y que esperáramos un poco afuera. Desde ahí nos llegaba el olor a incienso que salía de la casa. Después de un momento, salió la persona que estaba dentro, y el señor de sombrero nos dice que entremos a la casa. En el momento que pusimos un pie en esa casa, 2 cosas ocurrieron. La primera, sentimos una calma indescriptible que nos recorrió desde la punta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, y el olor a incienso llenó nuestros pulmones. Y el segundo, una terrible tormenta comenzó en ese momento. Después de toda la travesía, al fin vimos a la curandera. Era una señora muy anciana. Yo le calculaba al menos unos 70 años de edad, muy delgada y arrugada como una pasa, pero con un aura muy tranquilizante, con voz suave y alegre. Nos preguntó nuestros nombres y nos preguntó cuál era nuestro problema, y le contamos todo lo que habíamos pasado. A cada quien nos consultó por separado.
Yo fui el primero. Mis papás tuvieron que esperarme en otra habitación. La curandera tomó mi mano y me dijo la causa de mis males y por qué la mala suerte me perseguía. Según esto, varias personas tenían una envidia muy fuerte sobre mí y eso hizo que me cerraran los caminos. Yo le dije que no sabía por qué. Siempre trataba bien a las personas. Siempre trataba de hacer las cosas bien y era bueno con todo el mundo. Y nunca me peleaba con nadie para evitar conflictos. La curandera me dijo que exactamente por eso me tenían envidia y rencor. Cosa que no le creí mucho, pero decidí seguir. Describió con lujo de detalle a dos individuos, a un hombre y una mujer. Un hombre que me había maldecido cientos de veces, solamente por ser como yo era, aparentemente haciendo que cada paso que yo diera tropezara un poco. Y una mujer que siempre estuvo tras de mí, y que en su desesperación usó magia blanca para evitar que nadie más se fijara en mí. Sorprendentemente, la curandera tenía razón. Todo lo que dijo era cierto de alguna manera. En la secundaria, conocí a un tipo al que nunca le pude caer bien. Siempre me miraba con cara de odio, como si algo malo le hubiera hecho yo. E incluso hablaba tanto de mí a mis espaldas, que hizo que muchos compañeros de mi salón dejaran de hablarme. Nunca supe por qué. Y a la chica de la que ella hablaba, era la amiga de una chica que me gustaba en aquel entonces. Ya saben, la típica amiga chiclosa que se mete en todo. Eso explicaba muchas cosas. La curandera preparó un ramo de albahaca con unos líquidos de aromas muy agradables. Hizo varias plegarias y me dijo que no me preocupara, que a partir de esa limpia mi suerte cambiaría y vería una mejor en mi vida. Cosa que ya me habían dicho antes varias personas que practicaban casi lo mismo. Después de la limpia, tomó el ramo de albahaca y lo encendió en llamas en el suelo. En ese momento un extraño remolino salió de las llamas que llegó casi a los 2 metros de altura, cosa demasiado extraña, ya que en la habitación no había ventanas, y más extraño aún, no corría el aire. Al salir yo de la habitación, la tormenta se acrecentó mucho más. El cielo estaba totalmente cerrado, y para empeorar, estaba oscureciendo. Siguió con mi mamá, y después con mi papá. Nunca me han dicho qué fue lo que les dijo la curandera, pero lo que sí sé, y lo que noté, fue que cuando la curandera terminó con mi papá, la curandera se veía muy cansada, casi como si le hubieran extraído las energías. La señora estaba a punto de desmayarse, y dijo que mi papá tenía algo demasiado fuerte, pero que ya lo había sacado. Al momento de irnos, afuera estaba oscuro. La lluvia había parado un poco, pero estaba totalmente oscuro, como si le hubieran pasado un marcador negro al cielo. La curandera nos dijo que no nos preocupáramos. Todos los caminos cerrados se abrirían, y que no importaba qué tan oscuro estuviera el camino, nosotros llegaríamos a salvo a casa. Al salir de ahí, caminamos por la ya inundada colonia hasta la parada del autobús. Lo que no esperábamos fue que a mitad de camino la tormenta volvió a cobrar fuerza. La luz de la colonia se había ido completamente y lo único que iluminaba la completa oscuridad eran los rayos y la luz de los autos que forzosamente penetraba la fuerte lluvia. Al llegar a la parada del autobús, esperamos casi 1 hora para que llegara uno. Y justo cuando nos subimos al autobús, el motor dejó de funcionar. El conductor nos dice que podemos quedarnos dentro del autobús hasta que pase otro. Desesperados por llegar a casa, tomamos el primero que pasó por ahí, ya que todos los autobuses, por más complicada que fuera su ruta, todos llegaban al centro de la ciudad, donde nosotros vivíamos. Nos subimos a un autobús que estaba por reventar de gente,
pudimos hacernos de un espacio, justamente en los escalones, y la puerta casi no podía cerrar. Pero eso no importó, ni siquiera tener que bajar de nuevo en la lluvia cada que alguien se quería bajar. Tardamos varias horas en llegar a nuestra casa, pasando por lugares y colonias que ignorábamos siquiera que existían. Al final pudimos llegar a nuestra casa, completamente empapados y cansados, pero la pesadilla había terminado. Sorpresivamente, la limpia de la curandera se notó al día siguiente. Camino a mi escuela, encontré un billete de 100 pesos tirado en la calle. Al llegar a mi escuela, varios compañeros que ni siquiera me hablaban comenzaron a incluirme en sus juegos y pláticas, y el tipo que me tenía mala fe, extrañamente, cambió de turno. Chicas de mi salón comenzaron a hablar conmigo, incluso chicas de otros salones de la nada aparecían para hacerme plática. Yo estaba atónito y lo atribuía directamente a la limpia de la curandera. Todo fue de 0 a 100 casi instantáneamente. Ese día, llegando a mi casa, mi mamá me cuenta que había vendido todas las cosas que estaba vendiendo en su negocio. Y esa noche, mi papá ganó un buen premio con unos números de lotería. El cambio fue instantáneo. Debo decir que no duró mucho, pero fue algo que nos cambió la vida de una manera muy positiva. Esa experiencia es algo que recuerdo muy vívidamente, y me hizo ver que los malos pensamientos de algunas personas pueden afectarte directa o indirectamente, sin siquiera tocarte un pelo. Sonará tonto decirlo de esa manera, pero es algo que por experiencia sé que es cierto. Si tienes alguna experiencia similar a esta, o si tienes alguna historia parecida, no olvides dejarlo en la caja de comentarios. Les habló su amigo Dr. Nightmare. Espero que les haya gustado esta anécdota personal. Hasta luego y hasta la próxima.